Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Les saluda el pastor Quijano. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un bendecido día. Estamos ya al final de la carta a Santiago. Hoy es el último estudio que tenemos. Y recordándoles de que la próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos iniciando la carta a los romanos. Vamos a aprender bastante. Es una carta que más que todo es más profundizada porque lo vamos a dar desde un punto de vista teológico, eh, temático, ¿verdad? Y expositivo. Recordemos de que este libro de Santiago son 5 capítulos y ya nos hemos tardado bastante, ¿verdad? Pero es la forma de exponerlo, como dije, de una manera expositiva, porque de esa manera nos profundizamos y podemos aprender mejor. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, invocamos tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de mí. Tome control, Señor, de cada uno de mis hermanos que van a escuchar la enseñanza de este día. Permite que hayan corazones receptivos para que la enseñanza que hemos estado compartiendo, mi Dios, haga la diferencia en nosotros. Que podamos darnos cuenta, Señor amado, de que siempre es necesario aprender de ti. Te pedimos, oh Dios, en este momento que bendigas a cada uno de los que van a ser partícipes de la enseñanza de este día. Bendícelos, mi Dios, por el tiempo que van a tomar para unirse al estudio de esta tarde. Y te rogamos, oh Dios, de que tu Espíritu Santo ponga gracia en mí, ponga palabras de denuedo, y que, oh Dios, la enseñanza de esta tarde llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos en Santiago capítulo 5, versículo del 16. Recordemos que la primera parte del versículo 16 la tomamos la semana pasada, pero vamos a darle un pequeño repaso del 16 al 20. Y el tema de esta tarde es la fe viva en relación con la dificultad y la oración. Ese es el tema. Entonces decíamos de que el versículo 16, cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, ya esta parte se las enseñé la semana pasada y hoy vamos a iniciar en la segunda parte. Entonces dijimos de que Santiago les escribe a sus lectores y en los primeros capítulos él les habla de las pruebas, les habla de ciertas dificultades que ellos tenían, que ellos estaban pasando dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Les recomienda que se gocen en los momentos de prueba. Les da las herramientas para que ellos puedan manipular, para que ellos puedan desenvolverse y poderse defender, para que al sentirse tristes, débiles, espiritualmente puedan resistir, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en 2 partes. Hoy estudiaremos la tercera parte, que es la última parte del versículo 16 al 20. Y el punto número 3 es, la práctica de la fe viva hace uso de la intercesión en medio de las dificultades. Repito, la práctica de la fe viva hace uso de la intersección en medio de las dificultades. Ahora, versículo 16b nos muestra que dice el versículo, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Okay? La oración eficaz del justo puede mucho. Amados hermanos, el ministerio de intersección es uno de los ministerios muy necesarios dentro de cada congregación. Es un ministerio muy importante. ¿Por qué? Porque la intersección es un ministerio que cada uno de los hermanos debería de practicar. La oración de intersección, ¿verdad? Alguien podrá decir, pastor, ¿qué es la intersección? La intersección, amado hermano, se refiere en cuanto a interceder los unos por los otros. En la Biblia, cuando habla sobre la intercesión,
Interceder es hacer el papel de mediador, ¿verdad? Acordémonos cuando dice que tenemos solo un mediador, a Jesucristo hombre. Él es el que intercede entre nosotros y Dios. Él es el mediador nuestro, Jesucristo hombre. También cuando uno sabe que hay hermanos que están pasando por pruebas, nosotros como hermanos deberíamos pararnos en la brecha como mediadores, ¿verdad? Cuando están ellos, vamos a decir, imposibilitados de hacer algo por sí mismos. Y nosotros los vemos, nosotros debemos de tomar esa actitud de ser, de interceder, de estar con ellos. ¿Se recuerdan cuando Abraham intercedió por Lot? Cuando los ángeles visitaron a Abraham y le dijeron que la ciudad de Sodoma iba a ser destruida. Y Abraham, como era tío de Lot, entonces Abraham intercede y le pregunta a Dios, fíjese, le pregunta: Señor, ¿destruirías la ciudad si hubieran 50 justos? Cuando Dios sabía de que no habían 50, pero Dios le dice: no la destruiré. Y Abraham insiste y le dice: perdóname, Señor, yo sé que soy polvo en esta tierra. ¿Destruirías la ciudad si fueran 40? Y le dice Dios: no. Luego Abraham le dice: ¿destruirías la ciudad por 30? Y le dice: no. Pero ya al final le dice: ¿destruirías la ciudad por 10? Y Dios sabía que no habían 10. Pero Dios le dice: no. ¿Verdad? O sea, de que estamos viendo el plante de Abraham de tomar la posición como un intercedor entre Lot y Dios, para que Lot no fuera destruido. Por eso los ángeles tomaron a bien, sacaron a Lot y le dijeron: no mires tras ti, sigue, vete, ¿verdad? Algo muy interesante, amados hermanos. Santiago sabía lo que era servir de mediador, porque en la historia vemos que donde vivía Santiago era una cueva y la cama era de piedra, de laja de piedra. Entonces Santiago, cada vez que intercedía, únicamente doblaba sus rodillas y caía en el piso. En el piso era únicamente piedra. Y llegaron a descubrir de que Santiago había abierto unos orificios en las piedras de tanto arrodillarse, al grado de que a él le decían el hombre de callos de camello, porque las rodillas se le habían formado unas callosidades como las patas de los camellos cuando se arrodillan en el desierto. Así eran las rodillas de Santiago. O sea que Santiago, cuando él les está hablando de la intersección, él sabía, él había vivido en carne propia lo que ese ministerio conlleva y lo que ese ministerio cuesta. Porque interceder por los demás, amado hermano, no significa esas oraciones que muchas veces nosotros hacemos, oraciones rascacielos. Significa de que cuando nosotros vamos a tomar el ministerio de la intersección, nos vamos a olvidar aún de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestros quehaceres, de nuestros tiempos, para doblar rodillas por la necesidad del otro hermano. Ese ministerio no es muy común en las congregaciones, porque a todos nos gusta que oren por nosotros, pero nosotros orar por los demás, como que muy pocas veces quisiéramos hacerlo. Por eso cuando Él les dice a sus lectores, la oración del justo puede mucho, o sea, tiene mucho poder. La oración del justo tiene mucho poder. Ahora la pregunta que surge es, ¿quién es el justo? Porque Santiago dice, la oración del justo
tiene mucho poder, pero ¿quién es el justo? El justo en griego es dikaion y significa o se refiere a una persona que vive una vida agradable ante Dios. Es decir, que es una persona que manifiesta los frutos de una vida justa. Por ejemplo, Job. La Biblia dice de que Job fue un hombre justo, ¿verdad? También la Biblia habla de Cornelio. Dice que era un hombre piadoso y que era justo. Ahora, ¿cómo se caracteriza un justo, amado hermano? Le voy a dar unos textos para que tenga una idea. Proverbios 27. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Se está refiriendo a quienes caminan con integridad, o sea, sin dobleces, sin doble alma, como dice Santiago. Doble ánimo significa doble ánimo, doble alma, que hoy son, mañana no son, hoy son, al ratito dejan de ser. Entonces, el justo se identifica porque es una persona que hace las cosas sin que hayan dobleces en su vida. Eficaz, el griego significa energo y su significado literal es energía. Quiere decir que cuando nosotros hacemos obras justas, modelamos una vida de cristianos justos porque no andamos con mentiras, no nos aprovechamos de las circunstancias o de las situaciones, procuramos ser honestos. Entonces nos llenamos de energía y nuestras oraciones bendicen, fortalecen y rompen las ataduras. Eso es lo que necesitamos en las congregaciones. Hombres y mujeres que adquieran o que tomen una posición de interceder por los demás. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, las oraciones, amado hermano, poderosas, vienen de las personas poderosas. Y las oraciones débiles vienen de los cristianos débiles. Ahora, para que haya el sentir o para que haya la necesidad, porque no es de sentimiento, sino que es de necesidad. Para que haya necesidad de que nosotros doblemos las rodillas en la madrugada y clamemos por la necesidad del hermano, tenemos que haber vivido una experiencia mucho más grande. Vivir en carne propia el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, para poder comprender la necesidad del hermano. Y muchas veces, arriesgándonos, tampoco así reaccionamos. Santiago va a dar la ilustración y va a decir, de esto les estoy hablando, y nos hablará de un hombre que ahora, es un hombre de oración todo el tiempo, no cuando le llega el agua al cuello, sino que permanentemente este hombre se mantiene orando por las necesidades de los demás. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Santiago nos aclara, Elías era un hombre normal, sujeto a pasiones como nosotros, pero no está hablando de pasiones carnales. Santiago está refiriéndose y está hablando que Elías era un hombre que se desanimaba como nosotros, que se atemorizaba como nosotros, que huyó como nosotros en circunstancias adversas podemos huir. Mas sin embargo fue un hombre de carne y hueso, pero era un hombre de oración ferviente, porque dice, oró porque no lloviera y oró para que lloviera nuevamente. Y el pueblo
estaba caído por la idolatría. Se volvió a Dios, o sea que Elías se puso entre la brecha como un mediador para interceder por el pueblo y levantar el altar de Dios para que de esa manera volviera a llover. Quiero recordarles que la lluvia para el judío representaba de que el pacto que había de Dios con los judíos estaba bien. Cuando llovía, cuando dejaba de llover era porque algo se había quebrado o algo se había roto del compromiso que los judíos tenían con Dios. O sea, de que ellos sabían. Por eso Santiago, recordemos que Santiago les escribe a los judíos cristianos. Entonces ellos eran conocedores de la lluvia tardía como la lluvia temprana. Y ellos reconocían y estaban seguros de que cuando llovía era porque Dios estaba agradado con ellos. Cuando la lluvia no caía era porque ellos habían pecado contra Dios. Y esa era la señal de mal para ellos. Porque Deuteronomio dice, si quiebras el pacto, los cielos se cerrarán como hierro, te serán de bronce, pero si cumples con la ley, Jehová te enviará la lluvia temprana y la tardía. O sea que ellos, conociendo la ley, siendo conocedores de la ley en Deuteronomio, ellos sabían de qué Santiago les estaba hablando. Y cuando Elías oró, el pacto estaba roto, el altar estaba caído, pero después del arrepentimiento, la lluvia cae. Usted que le inspira a predicar la palabra, guarde este tema. Este es un bonito tema para un mensaje. Después del arrepentimiento cae la lluvia. Este es un tema que debe de guardarlo usted, que le gusta predicar. Es un tema muy bonito para un mensaje. Resumiendo este punto, el ministerio de la intersección es un ministerio muy importante y necesitado dentro de las congregaciones. Vamos al versículo 19-20. La práctica de la fe viva procura la restauración del hermano que se ha desviado. La práctica de la fe viva procura la restauración del hermano que se ha desviado. Y dice el versículo 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno de entre vosotros, ¿a quién está hablando Santiago? Está hablando a convertidos, está hablando a cristianos. Se ha extraviado, o sea, se ha desviado de la verdad. Desviarse de la verdad es desviarse de los fundamentos de la fe cristiana. Aunque cuando uno está en esa situación, muy poco reconoce la gravedad en la que uno está. Pero cuando uno se desvía de la palabra de Dios, es como el mensaje del domingo. El desviar la mirada del Señor es desviar el cuerpo entero. No podemos presumir de que quitamos la mirada de Jesús y que nuestro cuerpo va a estar dentro de la congregación. Aunque muchas veces se da. Porque su mente puede estar allá afuera, en el mundo, y su cuerpo está ahí en la iglesia. Y la gente que lo ve dirá, miren qué espiritual este hombre. No es que esté espiritual, simplemente que está pensando lo que está sucediendo ahí en el mundo y que él no puede participar. Pero bien, aquí dice que el que se desvía, ¿verdad? El que se sale de la verdad,
es desviarse del fundamento de la fe cristiana. La Biblia enseña, amado hermano, que la verdad es algo que uno debe de amar. Debemos de amar la verdad. Alguien dijo la verdad lógica y la verdad antológica. La verdad lógica es la verdad que yo sé, pero la pongo en práctica. La verdad antológica es la que yo sé, pero no la practico. Y tenemos que tomar en cuenta esto. Una cosa es conocer la verdad y otra es vivir la verdad. Como les he enseñado anteriormente, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, una cosa es conocer la verdad y otra cosa es vivir la verdad. Por eso necesitamos vivir la verdad, amar la verdad. Vea, muchas veces a la gente se le predica la verdad. ¿Y qué es lo que hace la gente? Cuestionan, vituperan, pero es la verdad. ¿Por qué se va a cuestionar la verdad si es la verdad? La verdad es algo que tiene que mostrarse en su diario vivir. Que si vamos a decirle la verdad a alguien, se la vamos a decir con amor. ¿Por qué? Porque es algo que trae libertad. Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ¿quién era la verdad? Cristo. Y me conoceréis a mí, y yo los libertaré. Yo los haré libres. Por eso, la mayor tarea de Satanás es desviar al creyente de la verdad, hacer todo lo posible por desviarlo. ¿Por qué? Porque desviarlo de la verdad implica dos cosas. Renunciar a los principios de la fe y vivir una vida desordenada de acuerdo a Dios. ¿Ok? De acuerdo a Dios. Porque nosotros nos justificamos y nosotros siempre tenemos la razón. Por eso dije, de acuerdo a Dios. Cuando la persona vive una vida desordenada, de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo a los principios nuestros, porque nosotros podemos justificarnos. Ah, no, pero es que a mí me hicieron tal cosa. Ah, no, pero es que yo escuché tal otra. Ah, no, que a mí me miran mal. Ah, no, que esto, no, que lo otro. No, no es así. Es de acuerdo a los principios de Dios. Y el versículo 19 dice, si alguno, vea, es un pronombre y se refiere a cualquiera. Puede ser cualquier hermano de la congregación. No tiene que ser el pastor únicamente. Puede ser cualquier hermano. Lo único es de que muchos hermanos no quieren tomar las riendas en sus manos. No quieren interceder por aquella persona. No quieren involucrarse, como decimos vulgarmente. Sino que queremos que el pastor sea quien tome las riendas. O si sabemos de alguien, vamos y le decimos al pastor, pastor, vea que el hermano fulano como que está padeciendo de esto, o tiene esto, o está así, o está así. Pero ¿por qué no nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar que el pastor vaya? El ministerio de intersección es para todos. Entonces, cuando nosotros vemos que hay alguien que está desviándose, como dije, puede ser cualquier hermano. ¿Por qué? Porque en el contexto vimos que es por la verdad de la palabra. O sea que si usted le habla a alguien, no le va a ir a hablar su experiencia, no le va a ir a hablar cómo en cuanto a sus sentimientos, usted le va a ir a hablar la verdad de la palabra para retornarlo al camino. ¿Verdad? Pero una palabra en mansedumbre, no como si fuésemos jueces, no como si fuésemos dioses, no, una verdad
de sucumbir nosotros y darle la mano para que Él se levante. Porque muchas veces nosotros decimos la verdad, pero le hacemos así, aquí. Y no es así. Darle la verdad es darle la palabra de Dios, es darle el consuelo de Dios, es confortarlo en el Espíritu de Dios, apacible, tierno, comprensible, no juzgándolo, no condenar, oh mire, tiene que regresar, tiene que levantarse porque si no se va al infierno. No, amados hermanos, no es así. Y muchas veces nosotros caemos en ese problema de que cuando vamos a levantar a alguien, vamos con esa actitud y en lugar de levantarlo, lo hundimos más. Por eso Santiago dice que el ministerio de la intersección es muy necesario dentro de las congregaciones. Versículo 20. Haga volver al pecador. ¿Verdad? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Dijimos en el inicio de que estábamos hablando de cristianos convertidos. ¿Verdad? Pero ahora se refiere a un hermano espiritual que vive un estilo de vida de acuerdo a las obras de la carne. ¿Qué hacemos? Estamos hablando cristianos. Pero ahora Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador. Pero es un cristiano que viene viviendo un estilo de vida de acuerdo a las obras de la carne. Y si le hablamos en el amor de Dios, Dios puede obrar en él. O sea que, amados hermanos, nosotros no estamos exentos de deslizarnos y caernos. Porque la Biblia nos enseña, el que cree estar firme, mire y no caiga. Los cristianos que estén en esa condición del hermano que Santiago está hablando, pero si se le habla del error, puede recuperarse. ¿Sabe por qué? Porque el hermano que se ha salido, que se ha desviado por las razones que tenga, o por las excusas que tenga, o por los pretextos que encuentre, el hermano que se ha salido está en una condición de que ha perdido el gozo de su salvación. Ya no quiere ir al culto, mucho menos hablar de Cristo. Ya no le nace él ir y predicarle de Cristo a alguien. Ya no le gusta orar. Ha perdido el poder para testificar del Señor. Por lo tanto, este creyente necesita ser restaurado y traerlo a la comunión con Dios. Y eso es trabajo de nosotros. Porque muchas veces, amados hermanos, en la actualidad nos encontramos con hermanos que le decimos hermanos caídos, pero no les damos la mano, no los alentamos. Algunos, déjeme decirle, algunos porque no procuran. Y la semana pasada les enseñé de que el que está en una condición así debe de ser el primero que tiene que buscar la ayuda. Porque cuando usted va a dar la ayuda, a ofrecer la ayuda, le pueden salir con reproches, le pueden salir con oposición, le pueden decir, yo no le he pedido ayuda. Por eso es necesario que el que está en una situación así reconozca de que está viviendo en pecado. Y si está viviendo en pecado y está reconociendo su pecado, debe de buscar la ayuda. Porque muchas veces corremos el riesgo, especialmente los pastores, corremos el riesgo de que vamos y nos presentamos. Hermano,
vengo, cómo le está yendo? Lo veo triste, mire aquí, mire allá. Y la persona sabe qué es lo que hace, se queda callada. Escucha, pero no dice nada. En otras palabras, le está diciendo, interprete mi silencio, porque yo no lo llamé para que viniera a aconsejarme. Sucede eso. Sucede eso. El que tiene sed busca el agua. ¿Verdad? Entonces, amado hermano, nosotros necesitamos darnos cuenta de que si hay una persona y conocemos a alguien que está en esas condiciones, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque es un alma que anda vagando. Es alguien que Dios dio todo por él. En ese sentido, ha sido liberado de la muerte. Cuando nosotros vamos y le hablamos y lo rescatamos, ha sido liberado de la muerte. ¿Por qué? Porque el creyente que permanece en el error y continúa viviendo una vida de pecado, alejada del Señor, puede morir. Puede morir. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Puede morir. Y no estoy hablando, amados hermanos, de muerte espiritual, de muerte eterna. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando Dios ve que hay alguien allá que está tirado, por decirlo así, que se ha apartado de Dios, que antes le sirvió en maravilla, hizo tantas cosas para el reino de Dios, pero por alguna circunstancia se agarró de algo que lo sostiene. No, es que no regreso porque no me gustó lo que hizo fulano. No me gustó lo que hizo fulano. Oh, es que no me gusta lo que dicen y se agarra de ahí y va como un títere. Y el diablo lo lleva de acá, del cuello de la camisa, y el diablo lo pasea. Dios le manda a alguien, le envía a alguien. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquier hermano, para que vayamos y le alentemos y le demos la mano y lo apoyemos y oremos por él. Pero si este hermano continúa viviendo en esa vida mundana, entonces Dios se lo lleva. Se lo lleva. Puede morir. Así que si usted conoce a alguien, sepa de que esta persona, si insiste después de haberle hablado la verdad de Cristo, no se arrepiente, no regresa, Dios se lo lleva. Por eso dije, no estoy hablando de una muerte espiritual. Estoy hablando de una muerte física. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hemos leído lo que sucedió a Ananías y a Zafira, que quisieron engañar a los discípulos, a los apóstoles, que vendieron la propiedad únicamente para lucirse de que ellos también iban a contribuir, que iban a vender su propiedad, pero ya en el camino dijeron, ¿sabes qué? Es mucho dinero para que les demos. Vamos a quedar contando. ¿Y qué pasó? Llegó el marido, murió. Llegó la mujer y le dijo, ahí están los que van a sacarte a ti. Pero dígame una cosa, eso, cada vez que se tocan esas porciones, se nos ha dicho de que Ananías y Zafira se fueron directamente al infierno, ¿cierto? Pero no, ellos murieron por el pecado. Murieron por el pecado. Murieron físicamente. Murieron
por el pecado que habían cometido contra el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Se lo compruebo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Estoy hablando de esto porque este es uno de los versículos de que nosotros hemos entendido de que Ananías y Zafira se fueron directamente al infierno por el pecado cometido. Pero ellos no, ellos murieron físicamente. Físicamente murieron por el pecado cometido. Pero Primera de Corintios capítulo 5 versículo 5. Había una anomalía en la iglesia de Corinto. Que Pablo les dijo, reúnanse ustedes y mi espíritu presente. Y la anomalía que había era de que un hombre estaba viviendo con la mamá con la esposa de su papá. Bien. Entonces Pablo les dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu, o sea, su alma, sea salvo en el día del Señor. Mira, hermano, al menos la postura bíblica, porque tengo bases impresionantes, y no solo yo, pero teológicamente la postura bíblica es que la salvación no se pierde. Entonces alguien va a decir, bueno, entonces, como no se pierde, comamos y bebamos, adulteremos, pequemos, porque no pasa nada. No es así, hermano. No es así. Y si alguno piensa de esa manera, el tal no ha nacido de nuevo. El tal no tiene el Espíritu de Dios. Porque no es así. No es que porque la salvación no se pierde, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana, a vivir como nos da la gana, a dejar de cumplir con Dios, porque la salvación no se pierde. No es así. Démosle rienda suelta a la carne entonces. Esa persona no es nada todavía. Pero la salvación bíblicamente no se pierde. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y Dios no tiene un montón de borradores para que usted, cuando hizo algo malo, esta es una ideología equivocada. De que dice, cuando comete algo malo, Dios le borra el libro. Y vuelve a cometer algo bueno, Dios lo pone. Esa es una falacia. Eso no existe, porque por eso Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu de Dios nos redarguya y nos confesemos el pecado y nos arrepintamos. Pero Dios escribió su nombre en el libro de la vida cuando usted, de corazón sincero, recibió y entregó su vida a Jesucristo. Y la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación la tiene Dios. Recuerden que la semana pasada hablamos en Primera de Pedro, la salvación la tiene Dios reservada para aquel día. La salvación no es una hamburguesa que usted la tiene bajo el brazo y anda con ella y la saborea y la lleva de un lado para otro. La salvación se la van a entregar allá. Por eso es necesario que con más diligencia nosotros veamos las cosas de Dios y busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando dice, el que venciere, entregarse a Cristo, déjeme decirle que el entregarse a Cristo es ser un vencedor. Porque no es fácil que Satanás lo tenga del pescuezo y que usted sea liberado y usted se entregue a Cristo. Entregarse a Cristo es
ser y demostrar de que es un valiente, que es un vencedor. Vea Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, y esa disciplina y corrección es aquí en la tierra. Aquí. ¿Okay? No lo dude, aquí. Dice, y cubrirá multitud de pecados. En el griego es calipto y significa perdonar, borrar. O sea, lo que Santiago nos está diciendo, amado hermano, que si usted le habla al hermano que se ha desviado y el hermano se arrepiente, usted ha cubierto multitud de pecados, porque Dios en su bondad los borrará todos los pecados que vino cometiendo hasta el día de hoy, que se arrepintió. Por eso dice Santiago, borrará, sepa pues que el que haga volver, ¿verdad? El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amados hermanos, el ministerio de la intersección es importante, es necesario. Y nosotros, cada uno de los que hemos recibido a Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros debemos de ser partícipes de ese ministerio. Dediquemos un tiempo. Mire, un aspecto de cómo usted puede ser un intercesor. Usted, a la hora que se levante, usted le dice al Señor: Padre, yo quiero tomar este tiempo para interceder por determinado hermano o determinada familia. Usted busca el lugarcito donde va a orar. Usted puede desayunar, porque no es ayuno, no es declaración de ayuno, es interceder. Usted puede comer, vuelve a su lugar a interceder por aquellos hermanos, olvidándose de que usted no tiene para pagar la renta, de que a sus niños les faltan zapatos, de que no hay leche en el refrigerador, olvidándose de todo eso y de otros problemas más que usted tenga. Y se va a dedicar únicamente: Padre, levanta a mi hermano, bendícelo, prospéralo, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en él. Eso es lo que hace la intercesión. Se olvida de usted, se despreocupa de usted y se volca a la necesidad de los demás. Ese es el ministerio de intercesión. Terminamos, amados hermanos, el libro de Santiago. Como les dije, la próxima semana, si Dios nos permite, estaremos iniciando la carta a Romanos. Una carta teológica profunda que lleva trabajo, pero ya estamos listos y dispuestos. Como dije, si usted está listo, si usted está dispuesto a aprender, nosotros estamos listos para enseñarle de una manera expositiva, de una manera teológica, no pasando los versículos superficialmente, sino que vamos a ir, porque recuérdese de que como cristianos hay varios versículos, muchos versículos que se nos han dado, y por la historia y los años que tenemos de ser cristianos, se nos han dado y los hemos aceptado así. Pero no, tenemos que profundizarnos en la palabra, porque la predicación es bonita, es animadora, lo pone a uno hasta brincar, pero la enseñanza es vital, porque lo que da el crecimiento, lo que da la sabiduría, lo que nos hace cambiar, transformar nuestra vida allá afuera, es la enseñanza, no la predicación. Por eso es necesario de que haya un balance en las congregaciones, tiempo de predicación, tiempo de enseñanza, porque muchas congregaciones se dedican únicamente a predicar,
pero no les dan enseñanza, no les dan estudio. Entonces los cristianos no crecen espiritualmente, son enanos espiritualmente. Y debe de haber un balance. Tenemos que crecer, ¿verdad? Tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos. Eso es lo que Dios quiere, no que envejezcamos. Muchos cristianos están en las congregaciones que han envejecido, pero no han crecido. Siguen con Juan 3:16, con 30 años de estar congregándose en una iglesia. Así de que yo espero en el Señor de que la enseñanza de Santiago quede en su mente, quede grabada en su corazón, y que por medio de la palabra que le hemos transmitido, usted pueda ser un cristiano diferente, práctico, sencillo y humilde. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Hemos llegado al final, Señor, de este libro, de la enseñanza de este libro. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo administre, Señor, el estudio de esta tarde. Que, oh Dios, nuestro corazón esté dispuesto, sea receptivo, para que la instrucción que tu Espíritu Santo va a aplicar a nuestra vida, la recibamos con gozo. Y que por medio de la palabra de esta tarde, de este día, Señor, que nosotros podamos ser luminares en el mundo, que nosotros podamos alentar a aquellos que están caídos, que nosotros podamos darle la mano a aquellos que necesitan algo, que nosotros podamos ser cristianos, que vamos a poner en práctica la palabra de Dios, porque por medio de la palabra es como nosotros vamos a darnos a conocer que verdaderamente somos hijos tuyos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que han tomado el tiempo para estudiar el libro de Santiago. Bendícelos grandemente. Sabemos que es un sacrificio, algunos tienen que parar de hacer lo que están haciendo, pero gracias, Señor, por ese tiempo. Te damos las gracias. Permite, Señor, que la próxima semana podamos estar unificados para que podamos tener, Señor, el estudio de Romanos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Si Dios nos permite, nos vemos el domingo